Después de analizar el sermón del apóstol Pedro en casa de Cornelio el centurión, llegamos así a nuestra última lección acerca de su conversión. Habiendo establecido anteriormente que Jesucristo fue el tema principal en la predicación del apóstol, observemos ahora la reacción que produjo aquella predicación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, entre los versículos 44 al 48, leemos las siguientes palabras. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo primero que debemos establecer es que el derramamiento del Espíritu Santo en casa de los gentiles resultó ser muy exclusivo particular. Hasta este capítulo, y con excepción del caso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, siempre el don del Espíritu Santo llegó a obtenerse a partir de la imposición de las manos de los apóstoles. Así podemos corroborarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, entre los versículos 17 al 19, donde leemos: Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto mismo lo podemos también confirmar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, donde dice: Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Estos y otros tantos textos relacionados con el mismo tema nos confirman que para recibir algún don del Espíritu Santo era necesaria la imposición de las manos de los apóstoles. Así entonces, el derramamiento del Espíritu Santo en casa de los gentiles fue cosa insólita o especial. De hecho, así nos lo confirma Lucas en Hechos 10, 45 y 46 cuando escribió: Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hay tres particularidades en las que quisiera reflexionar para entender el porqué de esta situación tan excepcional. En primer lugar, que el derramamiento del Espíritu Santo en casa de los gentiles tuvo origen en la voluntad de Dios mismo y no en Pedro o en algún otro de los apóstoles. Esto precisamente explica el gran asombro del mismo Pedro y de los demás judíos que vinieron con él a casa de Cornelio. En segundo lugar, que el propósito para esto mismo era que los judíos pudiesen entender que el evangelio no estaba limitado a la casa de Israel,
sino que se ampliaba a todos los hombres en todo lugar. Así, el mismo Pedro lo confirmó a sus coterráneos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 17, cuando dijo: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los judíos llegaron a entender que la cobertura del Evangelio era universal. Así nos lo evidencia el mismo Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18, cuando escribe: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Finalmente, que el derramamiento del Espíritu Santo en casa de los gentiles se confirmó y limitó exclusivamente al don de lenguas, como leímos anteriormente en Hechos 10:46. No existe evidencia bíblica alguna que manifieste que Cornelio o algún otro gentil de los que estuvieron en su casa haya dado prueba de algún otro don carismático. Si es así, la Biblia no nos lo revela, pero nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo ha sido derramado entre los gentiles que estaban escuchando la predicación de Pedro, cualquiera podría pensar que ello era suficiente para confirmar la salvación de Cornelio mismo y de todos los que estaban en su casa. Pero Pedro hace mucho énfasis en la necesidad del bautismo para aquellos que recibieron el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y en los versículos 47 al 48, leemos lo siguiente: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Observemos tres cosas importantes a través de estos versículos. El derramamiento del Espíritu Santo en casa de los gentiles permitió que Pedro llegara a reconocer la necesidad del bautismo en el caso de ellos. Por esto mismo, Pedro realiza una pregunta retórica a la audiencia presente en casa de Cornelio. Debe entenderse que el derramamiento del Espíritu sobre Cornelio y los que se hallaban en su casa admitía y permitía el bautismo de ellos mismos. No había impedimento alguno para no llevar a cabo el bautismo, y menos en aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. En segundo lugar, que el derramamiento del Espíritu Santo no excluía o descartaba el bautismo en el agua. Por el contrario, lo requería mucho más. Así entonces, quienes recibieron el Espíritu Santo también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pues una cosa no estaba limitada por otra. Finalmente, que el bautismo de aquellas personas no era una opción a considerar ni para gentiles ni para judíos. Pedro ordenó bautizar a los gentiles a pesar del derramamiento del Espíritu Santo en ellos mismos. Es que el bautismo es un mandamiento del Señor.
Por lo tanto, no debía excluirse en ningún caso, por excepcional que fuera éste. Así, como dijimos anteriormente, los que recibieron el Espíritu Santo también recibieron el bautismo, con lo cual llegaron a obtener la salvación. En conclusión, la conversión de Cornelio y de quienes se hallaban en su casa nos ofrece, entre otras, las siguientes reflexiones fundamentales. En primer lugar, que un hombre bueno no necesariamente es un hombre salvo. Cornelio tenía varias y enormes cualidades espirituales. Sin embargo, Cornelio no era un hombre convertido. Así entonces, para ser salvo, se necesita de algo más que ser un hombre bueno. En segundo lugar, que la redención está dirigida a todos los hombres, independientemente de su raza, posición económica o condición social. Finalmente, que la salvación demanda la predicación del Evangelio y la obediencia del mismo. Solo cuando Cornelio escuchó de Pedro la predicación de Jesús y se bautizó en su nombre, alcanzó la salvación. Si el derramamiento del Espíritu Santo hubiese sido suficiente en este caso, jamás Pedro lo habría ordenado. Pero vemos que quienes recibieron el Espíritu Santo también recibieron el bautismo de Jesús, con lo cual obtuvieron la vida eterna. Así lo entendieron los mismos judíos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y en el versículo 18, cuando dijeron: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin duda alguna, el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles es uno de los más notables a través de todo el Evangelio. Por ello, tal capítulo merece una atención muy especial y un estudio profundo. No dudo que podríamos añadir otras tantas enseñanzas a través de este mismo capítulo. Sin embargo, espero que lo tratado hasta aquí haya sido suficiente, sobre todo para responder a la pregunta base de nuestra serie de estudios bíblicos acerca de la conversión. Sin más por el momento, agradezco su amable atención. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Con nuestro Señor, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor.